El silencio que nadie entiende. La noche cayó sobre la ciudad como un telón pesado, y Elías caminaba por las calles vacías con el corazón apretado. Había orado, llorado, esperado, pero nada, ni una señal, ni una palabra, ni siquiera un pequeño «estoy contigo». «¿Por qué no me respondes, Dios?», murmuró mientras pateaba una piedra. Su voz se quebró un poco, aunque quiso disimularlo incluso estando solo. El silencio a su alrededor era tan profundo que podía escuchar sus propios pensamientos golpeándose entre sí como olas contra un acantilado. Cada oración sin respuesta se sentía como un eco perdido en un lugar sin paredes. Esa noche, agotado, Elías levantó la vista al cielo oscuro y dijo con una honestidad que asustaba: «Si estás ahí, necesito saberlo, aunque sea un susurro». Pero nada se movió, ninguna brisa, ninguna luz, ninguna voz. Sin embargo, algo dentro de él, muy dentro, donde uno casi nunca presta atención, empezó a inquietarse, como si el silencio que tanto odiaba estuviera por transformarse en un mensaje que aún no comprendía. Y justo cuando Elías decidió dar media vuelta y seguir caminando, una extraña sensación le recorrió el pecho, como si el silencio no fuera ausencia, sino el inicio de algo mucho más grande. Y ese presentimiento lo empujó a avanzar hacia la próxima página de su historia. Cuando el silencio te sigue, Elías caminó sin rumbo, dejando que sus pasos escogieran el destino que su mente no podía. Las luces de la ciudad parpadeaban como si también estuvieran cansadas, pero el silencio, ese sí que estaba despierto, pegado a él, siguiéndolo como una sombra. «¿Por qué siento que esto no es vacío?», pensó, apretando los puños. Era absurdo. ¿Cómo iba a tener sentido un silencio que dolía tanto? De repente, un anciano apareció sentado frente a una pequeña tienda cerrada. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo para esa hora. Su mirada se posó en Elías como si lo hubiera estado esperando. «Te ves cargado, muchacho», dijo sin levantar completamente la voz. Elías se detuvo en seco. «Solo estoy pasando por algo». «¿Y Dios guarda silencio?», preguntó el anciano sin rodeos. Elías tragó saliva. «Sí, demasiado». El anciano sonrió con una calma que incomodaba y consolaba a la vez. «Cuando Dios calla, no está ausente», dijo. «Está obrando cosas que requieren silencio». Elías frunció el ceño. «¿Qué cosas pueden necesitar tanto silencio?». El anciano alzó un dedo, como si revelara una regla del universo. «Las raíces no crecen con ruido». Elías abrió la boca para responder, pero en ese mismo instante, una brisa suave surgió de la nada, tan tenue como un susurro, pero tan real que lo obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrió, el anciano ya no estaba, ni rastro, como si nunca hubiera estado allí. El silencio volvió a envolverlo, pero esta vez no pesaba. Algo había cambiado, y ese pequeño cambio era apenas el comienzo. El silencio que empieza a hablar. Elías se quedó mirando el espacio vacío donde el anciano había estado segundos antes. No era posible. Nadie desaparece así de rápido. Y sin embargo, la brisa, la frase, la mirada, todo había sido tan real como su propio cansancio. Mientras caminaba de nuevo, algo empezaba a cambiar. No era que Dios hubiera hablado con trueno, ni con voz audible, ni con señales escandalosas. Era una sensación. Su alma, tan inquieta horas antes, ahora parecía escucharse a sí misma. Elías llegó a un pequeño parque. Las luces naranjas del alumbrado iluminaban los bancos vacíos y el césped húmedo. Se sentó, respiró hondo, y fue entonces cuando lo sintió. Un pensamiento, suave como un murmullo. «No estás solo», no sonó como una voz externa. Sonó como algo que siempre estuvo allí, escondido detrás del ruido, esperando a que el silencio lo dejara pasar. Elías cerró los ojos. «Si realmente estás aquí, dame una señal», susurró. Y justo en ese instante, una niña pequeña apareció corriendo detrás de un perrito. Tropezó y cayó justo frente a él. Elías se levantó de inmediato para ayudarla. «¿Estás bien?», preguntó. La niña sonrió, tan natural como si hubiera caído en una nube. «Sí, mi papá dice que a veces caemos para aprender a levantarnos más fuertes». Elías parpadeó. Ese tipo de frases no eran casualidad. No esa noche, no con ese silencio.
La niña tomó a su perrito y salió corriendo nuevamente, sin siquiera darse cuenta de que acababa de dejarle al joven una frase que atravesaría su alma. ¿Era eso una respuesta? ¿O simplemente coincidencia? Elías no lo sabía, pero algo en su pecho comenzaba a encenderse. Y justo cuando se puso de pie para volver a su camino, sintió que el silencio se transformaba lentamente, como si fuera a revelarle algo más grande. Cuando el silencio se vuelve guía, Elías continuó caminando, con esa frase de la niña resonando en su corazón como un eco imposible de ignorar. El parque estaba silencioso, pero ya no era un silencio vacío. No, era un silencio vivo, casi expectante, como si el aire mismo estuviera a punto de compartir un secreto. Mientras avanzaba, se dio cuenta de algo extraño. Las luces del camino no iluminaban con la misma intensidad. Algunas parecían parpadear, otras brillaban más. Era como si lo guiaran en una dirección específica. «No puede ser», murmuró. «Ya estoy imaginando cosas». Pero aún así, siguió. Porque a veces, cuando uno está cansado y confundido, la curiosidad es el único hilo que lo mantiene en movimiento. Entonces, de repente, llegó a una parte del parque donde el silencio se sentía diferente. Más profundo, más cargado, como si el mundo entero hubiera decidido contener la respiración. Elías se detuvo. «Dios, si estás aquí, si realmente estás tratando de hablarme, ¿qué quieres que haga?» Ninguna voz tronó desde el cielo. Ningún rayo cayó. Ningún ángel bajó envuelto en luz. Pero algo sí ocurrió. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de un árbol justo frente a él. Y cuando las hojas se agitaron, dejaron caer algo que descendió lentamente, casi con delicadeza. Una hoja grande, amarilla, en cuya superficie, por casualidad o por milagro, se formaba la silueta de un corazón. Elías la tomó entre sus dedos. Su respiración temblaba. ¿Será que, de verdad eres tú? Y ahí, en medio de ese silencio total, Elías sintió la respuesta. No como un ruido, no como una palabra, sino como una certeza que lo llenó desde adentro. No me fui, no estoy callado, te estoy guiando, solo escucha. El joven se llevó la hoja al pecho, cerró los ojos y en la quietud, algo en él empezó a sanar. Porque a veces, Dios no habla para que lo oigas, habla para que lo sientas. Y justo cuando pensó que el momento había pasado, una sombra se movió detrás de los árboles. No era una amenaza, era alguien acercándose, alguien que sabía algo que él aún no, el mensajero que no esperaba. Elías guardó la hoja en su bolsillo y levantó la mirada justo a tiempo para ver cómo del otro lado de los árboles salía un hombre mayor. Caminaba despacio, con un bastón de madera viejo pero firme, y un sombrero que parecía haber visto muchas historias antes que él. El anciano se detuvo frente a Elías. Lo miró con una expresión tranquila, casi como si lo conociera desde siempre. «Bonita hoja la que encontraste, muchacho», dijo con voz ronca pero amable. Elías se tensó. «¿Usted me estaba observando?» «No exactamente», respondió el viejo. «Digamos que estaba siguiendo el mismo silencio que tú». El joven frunció el ceño. «¿Cómo que siguiendo el silencio?» El anciano sonrió, una sonrisa de esas que esconden más sabiduría que palabras. «A veces, Dios no nos habla con ruido, hijo. Nos habla atrayéndonos hacia donde quiere que estemos. Y si aprendemos a caminar siguiendo la paz, terminamos exactamente donde Él quiere». Elías se quedó helado. Nadie sabía lo que él estaba pensando. Nadie sabía lo que acababa de pedirle a Dios. «Señor, yo no entiendo. ¿Quién es usted?» El anciano sonrió más amplio. «Soy alguien que aprendió a escuchar a Dios cuando está callado. Alguien que también pensó que Dios lo había dejado sin respuesta, hasta que entendió que el silencio también es una respuesta». Elías sintió un nudo en la garganta. El viento sopló otra vez, suave, moviendo las hojas de los árboles como si todo el parque estuviera escuchando. «¿Qué hago cuando siento que Dios no me oye?», preguntó Elías, con la vulnerabilidad escapándosele por la voz. El anciano apoyó las manos sobre el bastón y lo miró con ternura. «Haz lo que estás haciendo ahora mismo. No te vayas. No corras. Quédate en el silencio. Dios no te ignora, hijo. Te está formando». Elías bajó la mirada, tratando de contener las emociones que amenazaban con romperle el pecho. «Pero es difícil»,
Claro que es difícil, respondió el anciano, dándole una palmada en el hombro. Las cosas que valen la pena siempre lo son. Pero escucha bien, y grábalo en tu corazón. El silencio de Dios nunca es abandono, es preparación. Elías lo miró, con los ojos brillando y el alma estremecida. Justo en ese momento, el anciano señaló hacia un banco a unos metros. «Ven, hay algo que debes leer», dijo. Y mientras se acercaban, Elías sintió que algo grande estaba a punto de revelarse, algo que daría sentido a todo lo que estaba viviendo. El mensaje que cambia el rumbo. Elías y el anciano llegaron al banco de madera. El lugar parecía común, pero algo en el ambiente hacía que se sintiera sagrado, como si Dios mismo hubiera apartado ese rincón solo para ese momento. El anciano señaló el asiento. «Mira debajo». Elías se agachó y, para su sorpresa, encontró un pequeño papel doblado. Su corazón empezó a latir fuerte, muy fuerte. Tenía miedo de abrirlo, pero al mismo tiempo, una paz suave le empujaba a hacerlo. Desdobló el papel lentamente. Había una frase escrita con letra temblorosa, pero firme. Cuando Dios guarda silencio, es porque está hablando a tu corazón más fuerte que nunca. Elías sintió que las piernas le fallaban. Era exactamente lo que había sentido, lo que había pensado, lo que había llorado la noche anterior. «¿Quién escribió esto?», preguntó, casi susurrando. El anciano se acomodó el sombrero. «Alguien que pasó por lo mismo que tú. Alguien que aprendió que Dios no solo habla con palabras, sino con procesos». Elías apretó el papel contra su pecho. «Entonces, ¿Dios no me dejó?». «Hijo», dijo el anciano, con la certeza de quien ha vivido mucho. «Dios jamás deja a quien sigue buscándolo. Cuando se calla, no es porque se vaya, es porque está trabajando en silencio». El joven tragó saliva, sintiendo las lágrimas quemándole los ojos. «Pero, ¿por qué no me responde como antes?». El anciano sonrió con ternura. «Porque no eres el mismo de antes. Dios guarda silencio cuando quiere que crezcas, cuando la fe necesita musculatura, cuando tu corazón necesita aprender a confiar sin sentir». Elías cerró los ojos. El silencio, ese que tanto lo desesperaba, ahora tenía otro color, otra profundidad, otro significado. Entonces, susurró: «¿El silencio también es un acto de amor?». El anciano apoyó su bastón, miró al cielo y dijo: «Hijo, el silencio de Dios es uno de los actos de amor más profundos, porque en él Dios te prepara para lo que todavía no puedes ver». Un viento suave pasó entre ambos, como si Dios mismo susurrara: «Sí». Y justo en ese instante, el anciano dijo algo que hizo que a Elías se le erizara la piel. «Lo que viene necesita un corazón más fuerte, y por eso Dios calla. Estás a punto de descubrir algo que cambiará tu vida». Elías abrió los ojos completamente alerta. «¿Qué viene?», preguntó. El anciano sonrió, esa sonrisa misteriosa que decía más de lo que revelaba. El eco que comienza a responder. El silencio seguía ahí, pero ya no era ese muro frío que aplastaba. Ahora tenía otro sabor, como cuando entras a una cueva y notas que el aire está cambiando, anunciando que más adelante hay una salida. Elías caminaba entre las rocas mientras el cielo se tornaba violeta. Cada paso era casi un suspiro. «Señor, si estás aquí, dame una señal, aunque sea pequeñita, lo que sea». Y entonces ocurrió algo que él no esperaba. No fue una voz tronando desde arriba, no fue un relámpago partiendo el cielo, no fue un milagro ruidoso que lo dejara sin aliento. Fue un sentimiento, un calorcito en el pecho, una convicción suave, casi tímida, como si Dios le estuviera diciendo: «Sigue, no te detengas ahora». Elías se frenó, miró sus manos, miró el horizonte, y por primera vez en semanas, sonrió, porque entendió algo poderoso. A veces el silencio no es abandono, sino el instante justo antes de que el eco vuelva cargado de respuestas. Y justo cuando dio un paso más, oyó detrás de él un crujido de tierra, como si algo, o alguien, finalmente estuviera llegando. Cuando el silencio se quiebra, Elías se giró de golpe. El crujido detrás de él no era un animal ni el viento. Era una figura, una silueta tranquila, envuelta en un resplandor tan suave que no hería los ojos, pero sí perforaba el alma. El corazón de Elías empezó a latir como si quisiera escaparse de su pecho. No sabía si correr,
arrodillarse, llorar o simplemente quedarse quieto para no romper el momento. La figura avanzó con calma, y cada paso hacía vibrar el suelo como si los mismos átomos reconocieran su presencia. «¿Quién eres?», susurró Elías, aunque en el fondo ya lo sabía. «He estado contigo todo este tiempo», respondió la voz. Una voz que no se escuchaba con los oídos, sino con todo el ser. Elías sintió un nudo en la garganta. «Pero no te oía. Me sentía tan solo». La figura levantó una mano, como quien calma a un amigo que ha cargado demasiado peso. «Mi silencio no fue ausencia, fue preparación. Cada día que creíste que no te veía, te estaba tallando. Cada oración que pensaste que no oía, la estaba acumulando. Y cada lágrima que pensaste que se perdía, la estaba guardando para transformarla en fuerza». Elías bajó la cabeza, no porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de él por fin entendía. El silencio de Dios nunca había sido un no, había sido un «espera, que estoy trabajando». Entonces, la figura extendió la mano hacia adelante, dejando ver un destello dorado que iluminó todo alrededor. Y justo ahí, en ese segundo exacto en el que algo gigantesco estaba por revelarse, la luz se intensificó tanto que Elías tuvo que cerrar los ojos. La revelación que cambia el rumbo. Elías abrió los ojos poco a poco, como si temiera descubrir que todo había sido un sueño. Pero no, la figura seguía ahí, envuelta en esa luz que no quemaba, sino que abrazaba. Y entonces ocurrió. La luz se elevó en un remolino suave, como si el cielo mismo respirara. Elías vio cómo escenas empezaron a proyectarse ante él, flotando en el aire. Días en que se sintió abandonado. Noches en que se preguntó si Dios aún lo escuchaba. Momentos en que quiso rendirse. Pero ahora esas mismas escenas mostraban algo más. Un destello detrás de él. Una mano sosteniéndolo. Una puerta que se abría justo después de su momento más oscuro. Elías sintió la piel erizarse. Entonces, «Nunca estuve solo». «Nunca», contestó la voz. «Incluso cuando no me sentías, incluso cuando guardé silencio, estaba construyendo tu respuesta». La imagen final lo dejó sin aliento. Era él mismo, caminando hacia una montaña enorme, pero esta vez no iba cargando peso, sino rodeado de luz. «¿Qué significa esto?», preguntó Elías con un hilo de voz. «Significa que lo que pediste, lo que lloraste, lo que anhelaste, está más cerca de lo que imaginas. ¿Y por qué mostrármelo ahora? Porque ya estás listo para lo que viene, y porque en mi silencio aprendiste a oír más allá del ruido». Elías sintió un calor en el pecho, un tipo de paz que no había experimentado ni en sus mejores días. Una paz que decía sin palabras: «Prepárate, porque lo próximo será grande». La luz empezó a descender, suavemente, y la figura dio un paso atrás. «¿Te vas?», preguntó Elías. «No me voy, solo vuelvo a trabajar, pero ahora sabes escucharte y sabes escucharme». El viento sopló, la luz se desvaneció, y cuando todo volvió a la normalidad, Elías miró al cielo con una sonrisa temblorosa, porque ahora sabía que el silencio nunca había sido vacío, sino un preludio, un latido antes del milagro. Y justo cuando da su primer paso hacia esa montaña que vio en la visión, la tierra tiembla bajo sus pies, como si algo, justo delante de él, estuviera a punto de salir a la luz. Cuando el milagro finalmente habla, Elías se quedó inmóvil, con el corazón golpeando fuerte contra su pecho, mientras la tierra vibraba bajo sus pies. No era un temblor destructivo, era como si algo debajo del suelo despertara, como si el mismísimo cielo estuviera empujando aquello que llevaba tiempo preparado. Un resplandor dorado comenzó a brillar entre las rocas frente a él. Elías entrecerró los ojos, dando un paso hacia atrás. «¿Qué es esto?», susurró, aunque ya lo intuía. La luz creció. El viento empezó a girar a su alrededor, y entonces, con un suave estallido, la roca se abrió como si fuera cera derritiéndose. De aquel resplandor salió un cofre antiguo, cubierto de inscripciones que brillaban como fuego vivo. Elías sintió las piernas temblarle. Ese cofre, él lo había visto en sueños cuando era niño, sueños que había olvidado, o mejor dicho, que había enterrado. Mientras el cofre flotaba hasta posarse frente a él, una voz, suave pero firme, habló dentro de su espíritu.
Esta fue la promesa que creíste perdida. Este es el propósito que pensaste que había muerto. Lo cuidé en mi silencio, para dártelo cuando estuvieras listo. Elías cayó de rodillas. Lágrimas calientes le corrían por el rostro, pero no de tristeza, de entendimiento, de restauración. Con manos temblorosas abrió el cofre. Una oleada de luz salió disparada, envolviéndolo como un manto. En un instante, Elías sintió su fuerza regresar, su fe resurgir, su identidad reafirmarse, su propósito encenderse como fuego nuevo. No necesitó explicaciones. Lo entendió todo. El silencio no había sido abandono. Había sido preparación. Había sido protección. Había sido construcción del milagro. Se levantó lentamente, aún con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa nueva, limpia, casi luminosa. «Gracias, Señor», susurró con voz firme. «Ahora sí estoy listo». El viento sopló una vez más, pero esta vez no llevaba incertidumbre, sino dirección. Elías cerró el cofre, lo abrazó contra su pecho y comenzó a caminar hacia adelante, hacia su nueva misión. Y mientras avanzaba entre la luz del amanecer, una certeza se grabó en su alma. Cuando Dios calla, no se aleja. Cuando Dios calla, trabaja. Cuando Dios calla, es porque algo grande está a punto de hablar. Fin.